Doctor, vamos a comenzar con las noticias que tienen que ver con el tema migratorio y son estas pruebas rápidas de solicitudes de asilo que realizará el gobierno de aquí de los Estados Unidos en la frontera en México. ¿Qué nos puede ampliar sobre esta medida, doctor? Bueno, sí, mira, esto es parte de la administración de Biden, ¿verdad? De eh, poner en lugar o como empezar a darle marcha a este nuevo esquema de procesamiento de casos de asilo, donde la persona va a tener o le van a hacer su miedo creíble y probablemente su entrevista de asilo en la frontera y ya podrá determinar entonces en este momento si califica o no califica para el asilo en los Estados Unidos. Así que es una de las nuevas medidas que este gobierno está implementando para agilizar el procesamiento de solicitudes de asilo. Doctor, según el Departamento de Seguridad Nacional, este plan comenzaría la próxima semana. ¿Usted cree que es factible determinar, por ejemplo, en 72 horas la capacidad de elegir que tiene un solicitante de asilo? Bueno, mira, el gobierno obviamente que tiene que entrenar el personal para determinar entonces en esa entrevista de asilo, para determinar de esa entrevista de asilo que la persona califica. ¿Cómo hace esto? Bueno, analizando las pruebas que la persona presenta, la credibilidad del testigo, la credibilidad del aplicante, y de allí determinar si lo que la persona está diciendo y logra probar, califica o no para un estatus de asilado en los Estados Unidos. Doctor, no me queda claro, ¿este proceso de rapidez pudiese perjudicar a un número mayor de migrantes o es que van a asignar a más personal para que atienda estas solicitudes? Bueno, se entiende que van a asignar personal para que se trasladen a la frontera, bueno, no se trasladen, pero para que atiendan casos de personas solicitando asilo en la frontera. Este, También tenemos el hecho que ya se venía practicando lo que se conoce como el miedo creíble, ¿ok? Ujú. Entonces, el miedo creíble, aunque no es una entrevista tan profunda como una entrevista de asilo, sin embargo, ya es algo que el gobierno viene haciendo desde hace bastantes años y el objetivo de la entrevista del miedo creíble es determinar si hay motivos para que la persona pueda luego exponer un caso de asilo. Lo que cambiaría en este caso es que habría que determinar si la persona entonces tiene razones para que se le deje entrar al país como asilado y si no, luego va a tener la oportunidad de presentar su caso nuevamente ante un juez. Doctor, ¿quiénes serían las personas encargadas de hacer estas entrevistas de miedo creíble? Y en todo caso, ¿qué pasa con los solicitantes que no tienen documentos para probar ese miedo creíble? Bueno, los miedos creíbles son realizados o los llevan a cabo oficiales de asilo, que son los oficiales especialmente entrenados para analizar este tipo de casos, ¿ok? Se tiene que tomar en consideración, obviamente, el tipo de evidencias que la persona pueda traer. Y si la persona no tiene ciertas evidencias, pues va a tener que explicar, dar una explicación razonable, el motivo por cual no las tiene, la falta de esas evidencias. Y ya será el oficial de asilo que determine si esa explicación es razonable o no, para entonces continuar con la evaluación del caso. Ahora, doctor, tengo entendido que este plan contempla la asesoría legal gratuita, pero algunas personas han advertido sobre lo que significa que funcionarios del Estado norteamericano brinden asesoría a los migrantes. Bueno, la parte de la asesoría gratuita vendría apoyada por fundaciones que probablemente el gobierno federal va a encargarse ¿cómo se llama?, contactar para que entonces sean el puente, ¿no?, de preparación entre el gobierno y los solicitantes de asilo, porque acuérdate que estas personas van a estar ubicadas fuera del país, ¿verdad? Van a estar en México. Y allí es donde ellas van a tener que prepararse y luego asistir a una cita en la frontera para que entonces esta persona, el oficial de asilo, analice sus casos. El gobierno en sí no ofrece asesoría legal, ¿verdad? Vendría siendo una tercera parte que estaría ofreciendo esta asesoría legal. O sea, serían en todo caso las ONG que estén de aquel lado de la frontera y que les brinde asesoría a los migrantes.
Podría ser el caso de ONG que ya se conocen que ofrecen servicios gratuitos a inmigrantes como Caridades Católicas y ese tipo de organizaciones. Doctor, justamente se habla de esta medida un mes antes de que expire el famoso y polémico Título 42. Se dice que nada es casual. ¿Usted piensa que esto pudiese ayudar a que se controle el flujo de migrantes irregulares a Estados Unidos? Bueno, mira, la verdad es que buscar una solución para el flujo de inmigrantes más allá, va a ir más allá de simplemente eh, proporcionar una nueva manera de atender las solicitudes de asilo. El asunto es una cuestión ya regional, qué es lo que está pasando en estos países, por qué se está presentando este movimiento, esta masa migratoria, y probablemente requiere una atención no solamente de Estados Unidos, sino una atención de los países de la región para ver cómo pueden ayudar a solventar los problemas de esos países y que sus ciudadanos no tengan que irse de allí. Doctor, en muchos casos hay migrantes que por desconocimiento piensan que al pasar hacia los Estados Unidos, pues ya se acaban los trámites y se acaban los problemas. Quisiera que nos pusiera en contexto y nos explicara qué deben hacer una vez que llegan a los Estados Unidos, cuál es el procedimiento para avanzar en este caso de solicitud de asilo. Sí, Marjorie, me alegra que hagas esa pregunta. Me imagino que en tu programa te han hecho ese tipo de observaciones y es alarmante ver el número de personas que una vez que entran al país y por desconocimiento de la normativa, entienden como que esa entrada y esos documentos que les entregan ya les otorga cierto estatus migratorio Ujú. y que lo que viene después de todo eso es simplemente eh, procedimientos para seguir estando aquí de manera legal, pero que ya no tienen que hacer ningún tipo de trámite adicional. Y eso no, eso es falso. La persona cuando entra al país, pues cuando la guardia, la patrulla fronteriza lo deja entrar al país, no quiere decir que le está dando un estatus migratorio para quedarse permanentemente en los Estados Unidos, sino que la persona debe entonces tomar todas las medidas necesarias para ver qué auxilio migratorio puede solicitar y de allí desprender entonces un estatus permanente en el país. Así que no pueden confundir el que los hayan dejado entrar como que ya su caso migratorio ha culminado y que ya pueden permanecer de una manera permanente, valga la redundancia, en el país. Doctor, una vez que se hace la solicitud, ¿cuánto tiempo puede pasar para que se le dé al solicitante quien aplica una respuesta? Mira, depende mucho bajo qué agencia y el tipo de solicitud o auxilio migratorio la persona está solicitando, ¿verdad? Si estamos hablando de casos de asilo que se están introduciendo ante la agencia, ante la oficina de asilo, no hay una manera que nosotros los abogados podamos decirle al cliente, mire, su entrevista probablemente va a ser en 3 meses, 6 meses, un año, porque lamentablemente el gobierno no está proporcionando bases de datos para decirnos, mira, yo estoy procesando los casos de estos años, ¿ok? De los años entre tales y tales. Lamentablemente no tenemos esa herramienta. Antes la teníamos, ya no la tenemos. Ahora, si el caso está ante una corte de inmigración, si la persona tiene un caso pendiente allí, ahí sí hay más posibilidades de uno decirle al cliente, bueno, mira, tu solicitud de asilo, tu solicitud de cancelación de remoción, tu solicitud de residencia permanente se va a tardar X tiempo, que es cuando el juez nos dio cita para para que volvamos a la corte. Entonces, allí sí hay un futuro más cierto en cuanto al proceso de la solicitud o del auxilio migratorio que se está pidiendo. Perfecto, doctor. Nos empiezan a llegar las preguntas de los televidentes y Daniela nos dice así, ¿cómo debo prepararme para hacer la entrevista del miedo creíble? Doctor, cuando uno va a estar frente a un funcionario de inmigración, así uno no esté haciendo nada malo, así uno no esté mintiendo, uno se pone Ujú. nervioso. ¿Cómo hacer para mantener el Claro. control y que el resultado de esa entrevista sea el que uno espera? Bueno, mira, lo importante
es mantener la calma. Obviamente que esto es algo sumamente importante. La persona cuando está en un estado nervioso no va a entender las preguntas o no va a saber qué responder. Y para ayudarte a mantener la calma, lo lógico es que te prepares, ¿verdad? Una vez que tú estás preparada, sabes de qué se trata la entrevista, tienes una idea más o menos de qué es lo que te van a preguntar, entonces eso te da cierta tranquilidad y certeza, ¿verdad? En que estás entrando a un proceso en donde no vas a ciegas, sino que ya tienes más o menos una idea de qué es lo que el oficial quiere saber de ti, qué información tú le vas a transmitir al oficial. Luego tienes que saber cuál es la información que le vas a transmitir, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de un miedo creíble de persecución, tienes que demostrarle o informarle al oficial las razones por las cuales tú piensas, ¿verdad? De acuerdo a la ley de asilo, que si tú regresas a Venezuela te van a perseguir. ¿En base a qué tú estás diciendo eso? ¿Ok? Y allí es donde, bueno, es importante que si puedes contactar a un abogado, entonces te prepares con el abogado para que entonces él te entrene a responder las preguntas que posiblemente te va a hacer el oficial de una manera certera y correcta. Bueno, doctor, yo no lo pensaría dos veces, yo iría directamente a su oficina para que me brinde toda la asesoría, porque me uno a esta pregunta de la televidenta, quien nos dice lo siguiente: ¿puedo llevar notas sobre algunos puntos, fechas que no quiero que se me olviden, doctor, o esto es contraproducente? También me pregunto lo mismo. Bueno, generalmente cuando vas a estas entrevistas no puedes llevar notas, no puedes llevar O sea, un la chuleta cuaderno no. de apuntes. Bueno, no podrías. Ahora, estas entrevistas son telefónicas, ¿no? La mayoría de las veces. Ok. Entonces, sería difícil que un oficial vea qué notas tienes tú en el escritorio, pero obviamente si estás en detención no vas a poder tener algo frente de ti, ¿verdad? Porque estarías en una celda, te llevarían a un cuarto especial, probablemente el guardia de seguridad no va a dejar que tú lleves algo, ¿verdad? Ahora, si tú estás en tu casa o en la oficina de tu abogado, por lo general el abogado no te va a permitir que tengas notas porque si por alguna razón el oficial se entera de eso, pues puede afectar tu entrevista de miedo creíble. Entendido. Doctor Augusto nos escribe y nos Ujú. dice que está preocupado por su situación. Pregunta, ¿qué ocurrirá si no pasa la entrevista del miedo creíble? Si no pasas la entrevista de miedo creíble, tú vas a tener oportunidad de que un juez de inmigración analice tu miedo creíble y determine si en verdad tienes miedo creíble o no de persecución si eres regresado a tu país de origen. Entonces, si hay una revisión de esa decisión del oficial de asilo, esa decisión no es final, la decisión final la toma un juez de inmigración. Doctor, a mí me encanta que usted siempre habla acerca de la importancia de tener buenos argumentos para que se nos aprueben los casos de asilo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones básicas que deben tomar en cuenta los solicitantes de un miedo creíble? ¿Cómo podemos sustentar nuestro caso y lograr Ujú. que sea positivo? Bueno, mira, lo importante aquí es darle la información al oficial de manera directa y sin muchos adornos, ¿ok? Ok. Por lo tanto, ¿qué necesita una persona demostrar en el miedo creíble? Bueno, de que ha sufrido maltratos, por su raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social determinado, por su opinión política. Entonces, el oficial de asilo va a querer oír, ¿ok? La ocurrencia de eventos la ocurrencia de eventos de maltrato a raíz de, por lo menos, opinión política, vamos a poner de ejemplo, ¿verdad? Entonces, el oficial de asilo va a querer oír, bueno, ¿por qué a usted lo maltrataron? Bueno, me maltrataron, ¿qué le hicieron? Bueno, me hicieron esto, hubo una golpiza, me detuvieron ilegalmente, luego de que yo estaba participando en una protesta, en una marcha organizada por la oposición en el estado Sucre, por ejemplo. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es el tipo de información que el oficial de asilo va a querer oír. ¿Ok? Entonces le va a preguntar, ¿y qué le ocurrió? ¿Qué le hicieron? ¿Quién lo atacó?
Entonces, tiene que tener la persona esa información a la mano y dársela al oficial de asilo para que entonces la entrevista siga fluyendo y entonces puedan ir de esa manera yendo de evento a evento y luego cuando ya no hay más nada que contar, el oficial de asilo entonces termina con la entrevista. Doctor, nosotros los latinos tendemos a hablar mucho, ¿no? Y a mí siempre me recomendaron desde que llegué, responde solo lo que te pregunten de manera concreta. ¿Ese sería un buen consejo? Ujú. Sí, o sea, en este tipo de entrevistas es buen consejo que la persona se enfoque en contestar lo que se le está pidiendo, ¿ok? Si le está preguntando cuántas veces lo maltrataron, me maltrataron 5 veces, ¿ok? ¿Cuándo fue la primera vez? Bueno, la primera vez fue en el 2019. ¿Y qué ocurrió allí? Ah, bueno, allí me cayó la golpe, me hicieron esto y esto y esto y aquello. ¿Y por qué le hicieron esto? Ah, bueno, porque estaba acompañando a un candidato de la oposición en una marcha por las calles del pueblo tal. Ah, ok. Y así van a seguir las preguntas, ¿ok? O sea que es importante también memorizar esas fechas, ¿no, doctor? Para tenerlo claro y no titubear el momento de la entrevista, ¿o es lógico que a uno se le pueda olvidar algo como eso? Bueno, mira, depende de qué. Sí, hay veces que la persona no sabe a ciencia cierta, no se recuerda claramente cuándo fue que ocurrió cierto evento y es válido decir que en ese momento no se acuerda. Es mejor decir eso a estar inventando una fecha. Es Claro. mejor decir, mire, no me acuerdo en este momento exactamente cuándo ocurrió ese evento. A decir, por ejemplo, fue en el 2017 cuando en verdad ocurrió en un año distinto. Doctor, disculpe la pregunta, pero para tratar de entender, ¿normalmente en estas entrevistas funciona la figura de un traductor? Sí, afortunadamente, claro, hay un intérprete que está conectado telefónicamente y entonces por medio de ese intérprete es que el aplicante va a poder responder y oír las preguntas o lo que diga el oficial de inmigración. Claro, porque de pronto hay términos como golpiza que no entiende, entonces tiene que ser uno nuestro que empiece a hacer la traducción. Claro, hay obviamente el problema o el asunto del lenguaje, de las palabras que usamos nosotros comparado con otras nacionalidades. Entonces también uno va a querer usar ciertas palabras neutras, ¿ok? Ok. O explicarle al intérprete qué es lo que qué es lo que está diciendo. Por ejemplo, guarimba. Guarimba no es algo que se conoce en otro país. Entonces va a tener que decir, bueno, estábamos protestando en la calle en ese momento, en vez de decir estamos guarimbeando, Sí, sí, sí. sino estábamos protestando. Había una alcabala, entonces había un punto de chequeo de la policía, o explicarle, había una alcabala, esto quiere decir que había un punto de chequeo de la policía, venían unos colectivos, entonces, bueno, colectivos son grupos armados, violentos, tipo milicia, cosas de esas. Claro, tenemos una jerga muy particular nosotros los venezolanos. Doctor, Mariana nos escribe vía Twitter y nos pregunta, ¿qué debe hacer una vez aprobada la entrevista? Bueno, si tienes una entrevista de miedo creíble, y es aprobada, y estás detenida, ¿ok? Entonces, básicamente, el próximo paso es que te liberen, ¿ok? De detención, porque entonces tu caso lo va a oír un juez, en una de las cortes de inmigración en Estados Unidos, generalmente la corte donde tú vas a domiciliarte mientras esperas tu caso, ¿ok? Entonces ese sería el siguiente paso, la liberación, y luego de la liberación es preparar ya tu caso de asilo, tienes que entonces contactar a un abogado para que te ayude a preparar tu aplicación de asilo, porque el miedo creíble es simplemente el primer paso, ¿ok? Dentro de este proceso largo, ¿ok? De conseguir asilo en los Estados Unidos. Excelente programa, doctor, nos dice Pedro. Muchas gracias por su ayuda. Me gustaría saber si en estas entrevistas se debe explicar ampliamente lo que está ocurriendo en mi país o debo limitarme a mi situación personal y familiar. ¿Qué debo hacer?
En este tipo de entrevista de miedo creíble, tienes que limitarte a explicar lo que el oficial te está pidiendo, ¿ok? Si tu situación, si la situación del país tú piensas que va a ayudar a explicar algún tema en tu entrevista de asilo, pues haz una breve referencia, ¿ok? Pero sin embargo, esta entrevista es simplemente para determinar si a ti te ocurrieron hechos que den mérito para que tú te quedes dentro de Estados Unidos tramitando una solicitud de asilo. Entonces, es una entrevista, como dijimos ya anteriormente, que va a hechos específicos, a determinar ciertos hechos específicos para que el oficial pueda entonces tomar una decisión en aprobarte o no ese miedo creíble. Entendido. Doctor, nos preguntan qué va a pasar con las personas que entraron por la aplicación CBP One. Nos pregunta Juan a través de Twitter. Ajá, ¿cuál es la pregunta de Juan? ¿Qué va a pasar porque no está funcionando, doctor? No sé si usted también ha tenido este feedback de las personas que usted representa. Al parecer no está funcionando la aplicación, se queda así como congelada y las personas no pueden entrar, se queda colapsado en la frontera. Bueno, eso ya es un problema que tiene el gobierno en cuanto a al funcionamiento de esta aplicación. Obviamente, quizás el número de personas tratando de establecer una cita, de pedir una cita para presentarse en el puesto fronterizo. Y me recuerda mucho cuando uno quiere solicitar el pasaporte en Venezuela, ¿verdad? Que entonces uno tiene que darle y darle al website hasta que por fin te sale una cita para el pasaporte. Más o menos me imagino que esto es lo que está ocurriendo. El problema es que nosotros los abogados dentro de Estados Unidos no podemos asistir a nadie en este tipo de aplicación porque es supuestamente una aplicación que está diseñada para que sea el usuario, el aplicante, quien se encargue de llevar todo este proceso porque así lo diseñó el gobierno. Entiendo, doctor. El tema con esto Ujú. no ha sido si es amigable o no, sino que parece que no está funcionando, o por lo menos Que no esos han está sido los testimonios que funcionando. nos han llegado. Wow, en verdad que Sí, es desesperante porque se ha convertido en la única manera en que la persona pueda entonces determinar cuándo es que va a poder hablar con un oficial de inmigración. Y es algo que el gobierno va a tener que atender rápidamente. así es, doctor. Feliz semana para usted, feliz día, un abrazo grande y gracias por estar con nosotros.